soy Alicia Casas y hoy vamos a empezar a introducirnos en algunos de los temas que profundizaremos durante el año del curso de PIG. Por un lado, lo que tiene que ver con las tareas previas al proyecto. Ya hemos visto algo sobre las ordenanzas de urbanismo y las ordenanzas de edificación. Y ahora vamos a ver cómo se puede empezar a gestionar un proyecto con ello. Asimismo, vamos a ver la relación con el comitente, que es una de las formas que tenemos de comenzar a hacer un trabajo. Todo lo que tiene que ver con el trato con el mismo. Bueno, en principio vamos a ver cuál es el proceso para concretar un emprendimiento y antes de ver este tema me gustaría que sepamos lo que es el mercado, porque todos en realidad conocemos que se habla del mercado y en general es importante tener en claro que esto se refiere a en lo físico y en lo material. El mercado es el lugar a donde se encuentran las personas que compran y las personas que venden. Y nosotros lo llevamos a un lugar teórico y así es que podemos hablar de distintos mercados, en nuestro caso en particular, al mercado de los servicios de arquitectura. En principio es importante que hablemos de cómo es el mercado de los servicios de arquitectura. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los clientes que pueden presentarse y también hay una diferencia en el trabajo nuestro e incluso de cómo vamos a encarar los proyectos. Por un lado tenemos lo que es el mercado de consumo, que es en general esos clientes que vienen a solicitar un proyecto para el uso propio. Puede ser una vivienda, un local comercial, una fábrica, bueno, todo tipo de construcciones, pero que son para el propio uso. La cualidad de esto es que en general cuando uno va a solicitar un servicio para uno, sabe lo que necesita o mayormente sabe lo que necesita. Obviamente que también necesita un acompañamiento del profesional que seguramente le va a dar ideas diferentes o nuevas, pero en general tiene idea de sus requerimientos. Hay otro mercado que es el mercado negocio a negocio, que es justamente cuando el que se acerca es una persona que desea desarrollar un proyecto para venderlo a un tercero. Y en este caso, en general puede ser que venga la persona con una idea de negocio, pero la participación de uno es diferente y como en general está tratando para un público que es desconocido, porque al ser de venta no conocemos quién va a ser el que lo va a comprar, tiene que hacer toda una investigación de quiénes van a ser esos potenciales clientes que van a hacer uso de esos espacios para justamente poder desarrollar un proyecto acorde a ello. Entonces, si hablamos del proceso para la concreción de un emprendimiento, tenemos por un lado este cliente o comitente que tiene necesidades, ya sea para su uso personal o necesidades de generar un proyecto que sea de rápida venta o que se pueda comercializar en el corto plazo. Viene con sus condicionantes. Todos los clientes son diferentes, todos tienen una historia propia, tienen estas condicionantes económicos, culturales, sociales. Y nosotros como arquitectos tenemos que ir viendo cómo esos requerimientos y esas necesidades se pueden viabilizar en la construcción y tenemos ciertos parámetros que seguir. Por un lado, lo que tiene que ver con la legislación urbana y de edificación. Y por otro lado, cuestiones que tienen que ver con el Código Civil respecto de responsabilidades, de formas de construir, de relaciones entre las partes. Bueno, ahí en el Código Civil se encuentran variados elementos que de alguna manera nos afectan y nos controlan, digamos. Entonces, frente a estas realidades y condicionantes, el arquitecto presentará diversas alternativas que tendrán, como ya venimos viendo desde el inicio de la carrera, ciertos aspectos formales, funcionales y tecnológicos que, como dije, ya los vamos conociendo, ya tenemos una idea bastante cabal porque los venimos viendo desde que empezamos a estudiar. En este curso vamos a incorporar otros tres elementos que están íntimamente relacionados con estos tres aspectos, que son el costo, los plazos y la calidad de este proyecto que vamos a realizar. Y ya lo vamos a ver durante el año, vamos a ver que no es menor
ninguno de estos elementos y que muchas veces, sin desmedro de los otros tres, pueden llegar a ser tal vez de primera importancia. Llega entonces el comitente a solicitar nuestros servicios profesionales y vamos a ver qué pasa cuando comienza a establecerse este contacto. Que, como dijimos antes, si bien es una de las formas que tenemos de trabajar, también está la forma del mercado de negocio en negocio, en el cual este comitente puede ser un tercero, pero también podemos ser nosotros mismos, de manera que vamos a tener que también desarrollar distintas aptitudes o habilidades para ver quiénes van a ser los usuarios finales de nuestro proyecto. Es muy importante que tengamos en cuenta que se tienen que expresar los intereses de cada parte, pero también debe quedar muy claro cuáles son las responsabilidades de cada uno, tanto del comitente como las nuestras. En principio, entonces, el comitente puede llegar con una localización determinada, pero también puede ocurrir que desee hacer un proyecto para sí mismo y desconozca dónde le puede ser más conveniente construir. Entonces, en ese caso, nosotros también podemos participar. Una vez que sabemos la localización, vamos a tener que hacer todo un estudio sobre lo que tiene que ver con la normativa de uso del suelo, para saber qué se puede construir, cuánto se puede construir, qué tipologías se pueden albergar allí. En el caso de que fuera, por ejemplo, un barrio privado o un conjunto inmobiliario, también habrá ciertas condiciones especiales que respetar y bueno, vamos a tener que verlas y estudiarlas. Respecto del terreno también hay que tener en cuenta lo que tiene que ver con el estudio de suelo. Sabemos que siendo proyectistas somos responsables por cualquier inconveniente estructural que tenga la construcción, de manera tal que sin saber en el suelo en que estamos fundando no podemos trabajar. Expondrá entonces cuáles son sus necesidades básicas, como por ejemplo el uso que va a darle, como dijimos, si era para uso personal o si es para el desarrollo de un negocio, de qué tipología se trata, los requerimientos que tiene él en vista. Obviamente, como aclaramos, si es para su uso personal, va a tener ya bastante claras ciertas necesidades de espacios, de organización, de la imagen deseada. Y habrá otras necesidades que tal vez no las haga tan implícitas, pero que nosotros debemos aprender a leer en el discurso, porque una vez que ya esté construido el proyecto, puede haber algunas sorpresas y en especial porque no todos los clientes pueden visualizar los proyectos hasta que no están plasmados en la realidad, digamos. En el caso de que fuera para el desarrollo de un negocio, va a haber que ver si esta persona ya trae cuáles son las necesidades del mercado al que se va a volcar o si es que hay que hacer un estudio de mercado para desarrollarlo. También nos va a aclarar cuáles son sus expectativas de plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuera que quiere construir un local comercial para el desarrollo de un negocio personal y ya tiene él organizado un plan de negocios y sabe cuándo quiere empezar a trabajar, seguramente lo del plazo va a ser algo muy importante. En general, para todos los casos lo es, pero hay casos particulares donde las fechas realmente son muy importantes y hay que tratar de cumplirlas a rajatabla. También nos va a aclarar cuáles son sus expectativas respecto de la calidad deseada en el producto terminado. Hay diversas posibilidades y algunos quieren ajustar tal vez un poco el presupuesto, otros quieren mayor calidad, tanto por lo que se puede ver o por la duración de los distintos elementos o partes de la obra, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado está el tema del presupuesto, que casi siempre pareciera ser que es lo primero que se pone sobre la mesa. Y no es menor porque cuando hablamos de construcciones estamos hablando de montos importantes. Por lo tanto, hay un involucrarse de parte de la persona grande. ¿Por qué? Porque no es algo que tiene que salir bien sí o sí, justamente porque van a invertir mucho dinero en eso. Y es importante también que una vez que empezamos a trabajar,
y cuando ya hemos definido un presupuesto, tratemos de cumplirlo lo mejor posible y que no haya demasiadas desviaciones. Una vez que el comitente ha expresado todas sus necesidades, nosotros vamos a hacer un análisis de todos estos elementos y vamos a hacer una explicación de cuáles son las tareas que vamos a desarrollar nosotros, que pueden ser desde una tarea a varias, depende de cada pedido, digamos. Entonces, depende también de esas tareas cuáles van a ser nuestros honorarios. Y esto es muy importante que quede claro, porque como nosotros realizamos un trabajo intelectual, muchas veces las personas que no están en el mismo rubro no comprenden cuál es el verdadero valor de nuestro trabajo, porque son cosas intangibles, digamos, o sea, nuestro trabajo de alguna manera es intangible. Y hasta que no está terminada la construcción, es difícil de valorar. Entonces, esto es algo que es importante que nosotros sepamos expresar al cliente para que él sepa cuál es nuestro trabajo y, bueno, todo el tiempo que insume y para que pueda valorarlo, obviamente. Creo también que es importante que sepamos que los arquitectos, más allá de todo el estudio técnico que tenemos en la facultad, debemos ver de capacitarnos en otras habilidades como son la negociación y la mediación. La negociación en principio es muy importante en general para la vida entera, la vida completa, y nos sirve mucho para tratar tanto con los comitentes como con los proveedores, con todo el mundo con el cual se nos pueda generar un conflicto. La idea de esto es que todos quedemos conformes con lo que está ocurriendo y que podamos manejar la relación de manera tal que todos estemos contentos. En el caso de la mediación es cuando nosotros nos ponemos desde un lugar externo a ayudar a terceros a resolver conflictos entre ellos. Y esto también es una cosa que ocurre, no tanto tal vez en el proyecto, sí puede ser en los equipos de trabajo, y en la obra ocurre frecuentemente porque hay un montón de personas que se relacionan entre sí y es allí donde pueden surgir los conflictos. Volviendo entonces al inicio de esta relación con nuestro cliente, como dijimos, después de que él expresó todos sus requerimientos, nosotros vamos a hacer una propuesta de tarea profesional. Seguramente le vamos a dar diversas alternativas para que elija lo que prefiere, si prefiere que uno se ocupe absolutamente integralmente del proyecto y de la obra, si prefiere que uno haga el proyecto y otro profesional encare la obra, si él va a querer administrar o si va a necesitar que la obra se ejecute llave en mano. Bueno, hay un montón de posibilidades y hay un montón de alternativas para presentar para que el cliente pueda elegir. Y primero es importante que aclaremos que cuando hay una reunión de dos personas que se ponen de acuerdo con algo, más allá de que en ese momento no se escriba ni se firme nada, ya hay un contrato. O sea, es un contrato verbal. ¿Qué pasa? Cuando hay algún inconveniente o cuando alguna de las partes no está de acuerdo en algo que ocurrió o alguno decide retirarse, si el contrato no se ha sustanciado por medio de un documento, o sea, no está escrito y firmado, va a haber que empezar a buscar pruebas y elementos que digan que en realidad esa charla ocurrió en algún momento. Por eso es muy importante que veamos siempre que estamos por empezar un trabajo, de firmar, o sea, de sustanciar ese contrato por medio de un escrito que diga cuáles son las responsabilidades y las solicitudes de cada una de las partes. Firmaremos entonces como profesionales arquitectos para desarrollar nuestro trabajo intelectual, como dijimos antes, un contrato que se llama contrato de encomienda. Ese es el nombre que tiene esta sustanciación del elemento escrito, pero que su naturaleza es, según el Código Civil, un contrato de obra intelectual, porque nosotros desarrollamos eso, una obra intelectual. Y quedan también plasmadas en este contrato las responsabilidades de las dos partes, tanto ética, que en nuestro caso estas cuestiones, si hubiera problemas de ética, se dirimen en el Colegio de Arquitectos, como civiles, que
En general son problemas que tienen una resolución económica, o sea, pueden demandarlo a uno por una cantidad determinada de dinero, como también responsabilidades penales en el caso de que haya inconvenientes o graves daños a las personas, como podrían ser muertes o accidentes, ese tipo de cosas. Y todas estas cosas que por ahí uno no puede tenerlas en cuenta son importantes porque llegado el momento que algo de eso ocurra, uno debe responder frente a las distintas autoridades administrativas, que en el primer caso, como comentaba, es el Colegio de Arquitectos, y en el caso de lo civil y penal son los tribunales, o sea, el sistema de justicia. ¿Y cuáles son las responsabilidades más básicas que se desprenden de nuestra relación con el comitente? Por un lado, lo que tiene que ver con la responsabilidad técnica, que obviamente es toda nuestra, que dice que tanto el proyecto como la obra cumplirán las condiciones de diseño, de materiales y ejecución acordadas. Entonces, ahí radica la importancia de que si puede estar algo de esto escrito también, deberíamos escribirlo. Y si no, a medida que vamos empezando a trabajar, cada vez que hay algún papel en el que uno se pone de acuerdo, lo que tiene que ver con cuestiones técnicas, desarrollo de las especificaciones técnicas, todos esos elementos, debería hacer firmar al cliente para que él, por medio de su firma, esté diciendo que está de acuerdo con esto que estamos presentando. Por otro lado, está la responsabilidad de los costos. Y esto es para las dos partes, no es solamente para el arquitecto, sino también para el cliente. Por un lado, cuando nosotros hablamos de costos, vamos a tener dos tipos de costos. El que tiene que ver con la tarea profesional, o sea, el honorario que vamos a cobrar nosotros, y hay otros costos que hacen que sea posible que hagamos el trabajo que nos han encomendado, que tienen que ver con la ejecución de copias o la contratación de otros profesionales que hacen distintos trabajos porque son especializados. Bueno, otros costos que en general, si bien no son percibidos directamente por nosotros, son necesarios para que el proyecto sea terminado. Y en el caso del comitente, es importante que él se comprometa a pagar en tiempo y forma todos los costos tal cual se escribe en el contrato, porque si no, ahí él estaría faltando a su responsabilidad también. Respecto de los plazos, en el caso de que decidamos hacer un proyecto, bueno, ¿cuándo va a estar listo el proyecto? En el caso de una construcción, ¿cuál será la fecha de terminación de esa construcción? Y respecto de la calidad también, ¿cuál será la calidad que se define en el acuerdo para que nadie pueda reclamar que no es lo que se pidió? Parecen cosas simples, pero a lo largo de la ejecución y a lo largo del poder poner en pie a esta obra, son cosas que pueden ir generando distintos inconvenientes. Vamos a ver entonces algunos datos muy básicos que deben aparecer en el contrato de encomienda, que hemos dicho que es importante siempre firmarlo. Y digo muy básicos porque cada proyecto, cada trato que tengamos puede tener distintas particularidades y todas deberían estar incluidas en este contrato. Por un lado tenemos el dato de los firmantes. Esto que es los datos nuestros y los datos del comitente, el nombre, documento, domicilio. Luego, la tarea profesional que se encomienda, qué es lo que nos pide el comitente. Y esto, como vamos a ver durante el transcurso de todo el año, pueden ser un montón de tareas. Puede ser el proyecto, puede ser un relevamiento, puede ser la construcción de una obra, un montón de diversas tareas que vamos a dejar aclaradas en ese contrato. También se aclarará lo que es la categoría de la obra. El Colegio de Arquitectos hace una división entre los tipos de obras y las categoriza entre obras de primera categoría, que son esas que tienen mayores dificultades constructivas, cualquiera sea el uso que tengan, como por ejemplo iglesias, hospitales, cines, etcétera, e incluye ahí también los edificios que tengan más de 2 plantas, sin importar cuál sea su destino. Por otro lado, habla de las obras de segunda categoría, que dice que justamente son estos edificios hasta 2 plantas,
sin demasiadas dificultades constructivas, esto es que no tengan instalaciones especiales, por ejemplo, y que que no comprendan luces mayores a 5,50 metros. También vamos a aclarar el destino, o sea, qué tipología, en qué se va a utilizar este proyecto o construcción, y una superficie estimada. Es importante en el caso de la superficie tener en cuenta que cuando nos vienen a pedir un proyecto no podemos saber exactamente cuánto va a terminar siendo. Entonces cuando decimos estimada es porque nosotros trataremos de cumplir esa cantidad de metros, pero pueden ser siempre 5 metros más o 5 metros menos. Nunca nos podemos exceder en 20 o 30 metros de lo que nos han pedido. También vamos a dejar aclarado acá cuáles son los honorarios que estipulamos. Cuando hablamos de honorarios tenemos que tener en cuenta dos factores. Por un lado, el honorario limpio, digamos, que es lo que vamos a cobrar por el desarrollo de nuestra tarea intelectual. Y por el otro lado hay que tener en cuenta que también debe sumarse a eso, porque debe ser pagado por el comitente, todos los gastos extras que tienen que ver con asesores, por ejemplo, del tipo estructural o los geólogos que harán el estudio de suelo o costos que tengan que ver con nuestro estudio, costos fijos, que se tienen que ir prorrateando en lo que cobramos a los clientes. Por otro lado, también es importante aclarar cuál es el domicilio de la obra y en este caso también está dejar muy en claro cómo se ha accedido a ese dato y que cuando vamos a empezar a trabajar en la obra nos marque el propio cliente por medio de ya sea un geólogo o un ingeniero, nos amojone y nos diga cuál va a ser el lugar a donde nosotros vamos a tener que ejecutar la obra. Y esto parece tal vez tonto, pero es muy importante porque se han sabido de casos, por ejemplo, loteos con muchos lotes libres, en que algunos arquitectos han empezado a trabajar y se han equivocado y han construido en el lote de al lado. Por eso, siempre tenemos que tener muy en claro cada paso que damos, que lo estamos haciendo como corresponde y en el lugar que corresponde. Ahí mismo le vamos a también aclarar cuál es el plazo de ejecución de la encomienda. Si nos piden un proyecto, pues le diremos, lo tenemos listo en un mes y eso no va a permitir que nos demoremos 4 meses en ejecutarlo. Lo mismo con la construcción. Si vamos a hacer una dirección técnica, de quedar aclarado cuál va a ser el plazo en el que vamos a hacer esa obra y luego dejar aclarado también que si ese plazo cambia por razones externas a nosotros, por culpa del comitente o de cosas como las que están pasando ahora, se deberá aclarar qué es cómo se van a volver a negociar los honorarios. Porque si yo digo, voy a hacer una dirección de un año y luego el comitente dice, no, bueno, lo voy a dejar de hacer porque no tengo más dinero o por otra causal, no puede ser que yo tenga que extender tanto tiempo mi trabajo y cobre igual. Luego, también constituiremos un domicilio legal, que es a donde van a llegar las informaciones o todas cuando haya una carta documento o algún elemento de ese tipo, se llegarán al domicilio legal. Y la jurisdicción de tribunales a la cual se debe acudir en el caso de que aparezcan conflictos. Y esto es justamente porque muchas veces aparecen conflictos.